8 de la mañana con 47 minutos, 8 con 47 minutos, en Punto Noticias a través de Radio Pichincha. Ya está con nosotros la doctora Andrea Gómez, epidemióloga, para analizar este anuncio del Gobierno Nacional de que a mediados del próximo mes de octubre se va a comenzar con la vacunación contra el COVID-19 a niños a partir de los 5 años de edad. ¿Cómo está, doctora? Buenos días, bienvenida. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. En otros lugares del mundo se ha comenzado ya con la vacunación a menores de edad, a niños, en realidad de edades entre 5, incluso desde 3 años. En Chile, por ejemplo, ya se lo hace. En Cuba, con su propia vacuna, lo están haciendo. Pero en Ecuador recién vamos a comenzar con este proceso. ¿Hay estudios que indiquen que son confiables las vacunas a niños a partir de los 5 años, como se va a implementar acá en el Ecuador? ¿Son suficientemente confiables? ¿Cuál es el beneficio de esta vacuna para los menores? Buenos días, Licenia, buenos días, Alexis, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, hay evidencia que muestra que las vacunas para este grupo etario son seguras, son efectivas, muestran el efecto deseado, que es evitar casos graves, evitar la mortalidad y sobre todo ayudar a disminuir la circulación del virus, que es mientras más personas nos vacunamos y mientras un mayor porcentaje, sobre todo sobre el 85%, es probable que en algún momento el virus deje de circular y ojalá en algún momento no tan lejano podamos dejar de observar casos de COVID-19. Doctora, ¿cómo le va? Muy buenos días, qué gusto conversar con usted. Este proceso de vacunación en los menores de edad, digamos, ya se lo viene haciendo en otros países. ¿Cuál es la experiencia? Porque siempre estamos fijándonos en qué hacen afuera, ¿no? Entonces, ¿cuál es la experiencia de otros estados, de otros países y con determinada marca de vacuna en el proceso de vacunación de los menores de edad o niños, niñas? Bueno, hasta el momento realmente los casos raros que se observaron de miocarditis y pericarditis en los adolescentes fueron casos muy raros, efectos secundarios bastante raros, por lo que en la mayor parte de países del mundo se está colocando las dosis completas de este grupo etario y en el caso de los niños hasta el momento no se ha observado este tipo de efectos o de eventos. En el caso de Chile, por ejemplo, con la vacuna Sinovac, también con la vacuna Pfizer, en el caso de Uruguay también, que han vacunado ya a los adolescentes con la vacuna Pfizer, y en el caso de nuestro país que se está avanzando con la vacuna Pfizer. Según lo que comentó la ministra, también se piensa vacunar desde los 5 años con la vacuna Pfizer. No he observado si es que se vacunará o no con la vacuna Sinovac. En el caso de Chile, dio el permiso para la vacuna de Sinovac desde los 6 años en adelante. En el caso de la vacuna de Pfizer, que está solicitando el permiso y que ha realizado sus estudios, ha mostrado evidencia de seguridad y efectividad sobre los 5 años. Hay otros estudios que se están realizando en menores de 6 años con Sinovac, en menores de 5 años también con Pfizer. Sin embargo, por ahora, con los mayores de 5 años se podría continuar con la vacunación. Ahora, ¿por qué es necesaria la vacunación en estos grupos etarios a pesar de que los casos son bastante raros? Latinoamérica tiene una población bastante joven en comparación de países europeos, es decir, el 72% de nuestra población está sobre los 16 años. Así vacunemos al 100% de la población sobre los 16 años, no llegaríamos a ese 85%, el virus seguiría circulando y todavía tenemos una probabilidad de nuevas variantes que en algún momento las vacunas no tengan efecto en estas variantes. Y esa es una de las preocupaciones que hay a nivel científico, por lo cual se motiva a que la vacunación sea más rápida y a la mayor cantidad de gente en la menor cantidad de tiempo. Y eso también en nuestro país implica vacunar a adolescentes y a niños para llegar a ese 85%. ¿Y qué efectos secundarios pueden tener estas vacunas en los niños? Usted hablaba de 2 casos hace rato que son muy raros, pero ¿por qué se producen esos casos? Porque sí hay temor entre las madres de familia que a unos niños tan pequeños se les coloque esta vacuna. Usted dice que va a ser la de Pfizer la que van a usar acá en el Ecuador. ¿Qué efectos secundarios pueden tener y por qué se producen estos casos raros en los niños? Al parecer son casos debido al mismo, casos individuales, más no poblacionales, es decir, es un efecto que aparece dependiendo del estado de salud del individuo y todavía siguen en estudios para saber cuál es el mecanismo de acción que sucedió en estos casos. Por eso se hizo en el caso de algunos países este llamado a
esperar a tener mayor evidencia más sólida para la segunda dosis en este grupo etario. Sin embargo, en el caso de Estados Unidos llegaron a la conclusión de que los casos eran bastante raros y continuaron con la vacunación en este grupo etario. ¿Qué efectos secundarios puede tener una vacuna? En el caso de los niños, de los más jóvenes también y de los adultos que nos ha pasado, el dolor en el brazo, tal vez un poco de fiebre, tal vez dolor corporal, un poco de cansancio, que suele suceder con las vacunas. Y esto pasa porque el sistema inmunológico reacciona, y al reaccionar y la formación de anticuerpos necesita una energía extra de nuestro cuerpo y se genera este tipo de síntomas. Si es que los síntomas duran más de 2 días, en ese momento hay que acudir a un centro médico, a un médico de cabecera o a un especialista para que directamente le vea al niño y saber qué es lo que está sucediendo. Podría ser algún enmascaramiento de alguna otra proceso infeccioso, podría ser, o tal vez podría ser el mismo efecto de la vacuna. Sin embargo, estos efectos secundarios suelen desaparecer ya al segundo día. ¿Cuáles son las recomendaciones que se deberían tomar en cuenta en el caso de los padres de cuyos chicos vayan a ser vacunados, doctora? ¿Qué cosas deberían tomar en cuenta como para que no les coja de nuevo si es que hay algún tipo de reacción como las que usted ha señalado? Bueno, en el caso de los niños que suelen tener muchas reacciones con las vacunas, porque también los niños se están vacunando durante estos periodos, bueno, primero, si es que han recibido una vacuna, esperar al menos 15 días entre una vacuna y otra, es decir, no aplicar todas las vacunas al mismo tiempo, sino esperar. Eso para poder observar si existe algún efecto secundario con alguna vacuna que se haya colocado y también esperar a que el cuerpo se vaya recuperando. En el caso de recibir la vacuna y tener dolor local, esperar un poco de tiempo. Si es que el dolor es mucho, en ese caso sí solicitar a su pediatra que le indique algún medicamento específico para el dolor en el caso de niños, ya que no podemos darle cualquier medicamento porque necesitan dosis específicas los niños. No podemos darles dosis como un adulto, sino ya necesitan dosis específicas por parte de un especialista. Si es que hay fiebre, si es que hay dolor del cuerpo, cansancio, igualmente, por lo general, los pediatras, si es que los niños no tienen algún tipo de reacción alérgica, suelen tomar ibuprofeno, sino paracetamol en el caso de los niños que suelen tener alguna alergia al ibuprofeno. En el caso de, por ejemplo, si es que uno observa que no van mejorando con el paso de las horas y después de 48 horas, es mejor que vaya directamente donde el especialista para que le revise. Pero efectivamente, después del segundo día, suelen desaparecer los síntomas, incluso el dolor del brazo. Y a los niños, en este caso, solo se les aplica una dosis de la vacuna contra el COVID-19. En los niños no hay necesidad de la segunda, como se dice ahora. Bueno, según la evidencia y los estudios se han realizado con las dosis completas. Ahora habría que observar qué es lo que decide el Ministerio de Salud, qué es lo que es quien toma las decisiones. Según lo que comentaron, iban a esperar un poco más de tiempo para saber si es que a los adolescentes y niños se les iba a colocar las 2 dosis. Yo creo que el país tiene tiempo para poder analizar profundamente toda esa evidencia y tomar la mejor decisión, y por ahora, claro, la decisión de ser más cautelosos pienso que es parte del proceso científico y también del proceso de la mejor toma de decisiones. Y esperemos que ya cuando sean los 21 días de la siguiente dosis para los adolescentes se tenga la mejor decisión. En el caso de la firma de consentimientos informados y de permisos por parte de los padres de familia, es parte fundamental, y eso sucede en todas las vacunas. No es que ahora porque es la vacuna de la COVID yo tengo que firmar algo extra, no. Definitivamente todos firmamos, incluso cuando nosotros nos vacunamos, firmamos este consentimiento porque es parte de la aceptación de la vacuna. Entonces es un proceso regular también dentro de las vacunas. De todas las marcas del laboratorio, o marcas de vacunas o laboratorios que existen en el mundo, ¿cuáles son las que tienen más credenciales, digamos, porque se han realizado más estudios para la aplicación en niños? En el caso de las que ya han pasado las fases más largas, si se podría decir, y que han mostrado esta seguridad y efectividad, han sido por el momento Pfizer y Sinovac, las que han dado a conocer esta información sobre todo a las autoridades sanitarias para la toma de decisiones. Sin embargo, varias vacunas están realizando estudios
esperemos a ver cuáles son los resultados, pero cuando se toma una decisión es cuando se ha llegado sobre el 65%, 70% de la fase 3 y ya se tienen resultados, ya se suele solicitar el permiso por emergencia para el uso temprano de estas vacunas, y la fase 4 ya estamos hablando en la aplicación en la población, que hay que realizar un seguimiento porque a veces aparecen efectos secundarios que no se observaron en los estudios, pero al menos lo que es eficacia y lo que es seguridad se suele observar muy similar cuando se coloca ya en la población general. Doctora, hay algo que a mí me genera inquietud y tiene que ver con, digamos, el aprendizaje que nos ha impuesto esta pandemia, ¿no? Creo que los ciudadanos en el mundo entero hemos estado sometidos a un proceso largo de aprendizaje y creo que todavía debemos transitar ese camino. Ustedes que están, digamos, muy metidos en el análisis científico lo saben mucho mejor que nosotros. Y eso tiene que ver con, por ejemplo, el hecho de que hay algunos rincones, países en el mundo que hablan de la necesidad de una tercera dosis para la vacuna y yo plantearme una inquietud y es, ¿no será más bien que este virus, lo que digamos en algún momento se podría convertir en una suerte de, digamos, gripe estacionaria y demás, y obligarnos a la necesidad de vacunarnos una vez al año, o sea, no hablar de una tercera dosis, sino de la necesidad de vacunarnos cada año contra el COVID? Bueno, según lo que se han hecho varios modelos estadísticos para poder ver qué podría suceder en un futuro, y es que en el caso de que haya una vacunación masiva, más todas estas acciones de bioseguridad, ayudarían a que en algún momento se controle esta epidemia y en algún momento podríamos hablar incluso en un futuro, espero que no muy lejano, de una erradicación también, porque los esfuerzos que se han colocado frente a esta enfermedad han sido bastante elevados en comparación de otras, ¿no? Bueno, estamos hablando también de que se trató de una pandemia. ¿Cuáles son los factores que se necesitan para que esto suceda? Primero, que todos los gobiernos se pongan de acuerdo, hay una vacunación masiva a nivel mundial y que el virus deje de circular y haya esta evidencia. Y para eso se necesita acciones de detección temprana, es decir, tener los casos detectados tempranamente, cortar la cadena de transmisión, tratarlos tempranamente y además con la vacunación la aparición de casos graves irían reduciéndose con el tiempo hasta ya no tener casos graves. Y en algún momento podríamos hablar de esto. ¿Cuál es el otro camino? Que se vuelva una enfermedad estacionaria, que es lo que se ha estado observando, ¿no? En el caso de los países del cono sur se ha observado que los meses de septiembre, octubre hay una reducción de casos, coincide con el 2020, y en el caso del hemisferio norte, justamente en el mes de agosto, septiembre, incluso hubo un aumento de casos, que es lo que también se ha observado 2020-2021. Pero gracias a la vacunación, este aumento de casos no implicó un aumento en la mortalidad y un aumento en los casos graves. Excepcionalmente en las personas que no se vacunaron o que no recibieron las dosis completas, y ahí se observó una mayor mortalidad y una mayor cantidad de casos graves. Entonces, es probable que dependiendo de todos estos factores, en algún momento podamos observar si se vuelve una enfermedad estacionaria o llegaremos a erradicarla, pero para erradicarla implica muchos esfuerzos a nivel internacional y también a nivel nacional. Para finalizar, doctora Gómez, ¿estamos cerca de llegar a la inmunidad de rebaño en nuestro país o todavía nos falta un largo camino por recorrer? Estamos en este momento en un 55% a nivel nacional. Este porcentaje varía según provincia, según cantón. Estamos lejos aún. Y también, ¿por qué? Porque como mencionaba, somos una población joven, es decir, la mayor parte de personas sobre los 16 años muestra que representa aproximadamente 72%, hablando a nivel de Ecuador. Hay que tomar en cuenta que también hay diferencias por provincias, hay diferencias por cantones. Mi sugerencia, y es por lo que se ha observado en otros países, que se está observando incluso en Chile en este momento, en el norte del país, hubo un aumento de casos, y esto es porque las personas, los seres humanos, tendemos a tener esta falsa sensación de seguridad y nos retiramos la mascarilla, tenemos una mayor confianza, pero el virus todavía sigue circulando, por lo que es muy importante mantener las medidas de bioseguridad hasta que tengamos evidencia de que efectivamente el virus ha dejado de circular, no hay más casos, no solamente graves, sino no más casos,
Y en el caso de nuestro país todavía hay casos. Todavía hay casos positivos, todavía tenemos información de casos diarios, y no solamente en nuestro país, sino en el mundo, por lo que es preciso mantener las medidas de bioseguridad. ¿Para qué? Para que podamos observar incluso con mayor rapidez el efecto positivo de las vacunas. Muchísimas gracias, doctora, por su tiempo, por la información que nos ha proporcionado, siempre muy útil. Andrea Gómez, epidemióloga, que ha estado con nosotros. Gracias, doctora. Muy amable. Muchas gracias por la invitación, un gusto.